Ok, ahora sí estamos listos. Sí, listos. Ok, entonces vamos empezando la charla de hoy día en la que vamos a presentar un tema referido a un libro, La belleza de amar, el poder terapéutico para sanar heridas y crecer como personas. Seguramente ya empiezan a conectarse algunos por YouTube, otros por Zoom, pero igual por respeto a los que ya están conectados y también por presentar a tiempo la diapositiva, vamos a empezar ya. ¿Ok? Me dan facilidad para compartir la pantalla, que dice que no puedo. Ya puede compartir la pantalla. Ok, ok. Ok, listo. Vamos a abordar este tema entonces, acerca de este libro y este tema súper importante para la vida del ser humano. Ya, el libro que estamos publicando, que se ha publicado y que está en Amazon, se llama La belleza de amar, el poder terapéutico para sanar heridas y crecer como personas. Y es lo que en esta tarde ya vamos a estar compartiendo con ustedes, algunos puntos centrales o importantes que queremos más destacar de lo que se ha publicado en este libro. Ya vamos a tener un tiempo de exposición y en una segunda parte vamos a tener un tiempo para pues, absolver algunas preguntas, inquietudes que puedan tener. Ya, entonces, los 4 niveles que los griegos presentan con respecto al amor. Ustedes saben que mucho del conocimiento que tenemos en Occidente, los paradigmas que se manejan, tienen que ver con los griegos, con el conocimiento griego. Y ellos hablaron de 4 tipos de amor o 4 formas en que se expresa el amor. Y ahí está, ¿no? El eros, que es muy conocido, el storge, el filia. Este es un cuadrito que reúne todas las características, digamos, ¿ya? En qué se basa cada uno de ellos. El eros, obviamente, es un amor dirigido a la pareja, está más referido a sensaciones. Storge es un amor para personas cercanas a nosotros, como son la familia y los amigos, que está basado en el compromiso. El filia tiene que ver con quienes son afines y está basado en la cooperación. El ágape es un amor mucho más universal, más completo. Está dirigido a la, unidad, a la humanidad en general y está basado en el sacrificio. Ya, a continuación, presentamos algunos autores que han definido acerca del amor, desde Platón, pasando por San Pablo en la Biblia, en la filosofía también. Ortega y Gasset, por ejemplo, decía, amar es estar empeñado en que el otro exista. Esta es una definición muy bonita que a mí me gusta y que tiene que ver también con lo que la ciencia de hoy ha descubierto con respecto al amor. Después está Baruch Spinoza, desde la filosofía, desde la literatura. También está Henry Miller, en sus cartas. Anaïs Nin es la que dice que es el amor, sino la aceptación del otro, lo que sea que el otro sea. ¿Ya? Entonces, diversos autores que hablan acerca del amor. ¿Ya? Víctor Frank es uno que va a hablar también acerca del amor. Víctor Frank sí es un psicoterapeuta y él dice el amor no es un sentimiento, sino un verbo, y el verbo implica acción, comprometerse, elegir. Eh, la sociedad postmoderna en la que vivimos hace referencia a que el amor es más una emoción, un sentimiento. Pero ya Víctor Frank, desde hace mucho tiempo, él empezaba a decir que el amor tiene que ver con un verbo, más que con una emoción. Vamos a profundizar en un momento más sobre ese tema, en ese sentido. Miren, el amor ha sido, digamos, abordado desde la filosofía, desde la literatura, desde el romanticismo, desde
los medios de comunicación, desde Hollywood, las telenovelas, qué sé yo. Pero no ha sido abordado mucho desde la ciencia, desde una ciencia seria. Y cuando lo han hecho, la ciencia como tal, lo ha reducido al tema de pareja, al tema de relaciones sentimentales. Pero no se habla de un amor más integral, más general, más dirigido al prójimo, a la humanidad en general, el amor más duradero, digamos. Eh, la mayoría de publicaciones que hay con respecto al amor, tanto en Google como en YouTube y libros en general, se refieren al amor de pareja. Muy poco al amor integral. Pero yo he encontrado tres autores que hablan acerca del amor que no está referido tanto a la pareja, está referido al amor como tal, al amor integral. Uno de ellos es Erich Fromm y son libros que yo recomiendo. Erich Fromm, que publicó un libro que se llama El arte de amar en 1956. Este en su momento fue un bestseller y hasta ahora es un libro que contiene mucha profundidad, que contiene estudios muy serios, muy profundos con respecto al amor. Y él justamente plantea eso, que el amor es un arte. Y como todo arte necesita tener una teoría, un conocimiento en qué consiste el amor y al mismo tiempo practicarlo. O sea, nadie nace desde la postura de Erich Fromm, nadie nace sabiendo amar. Es algo que tenemos que aprender, señala él. Ya es uno de los autores que habla entonces del amor de manera integral. Después tenemos a otro autor, un científico, un epistemólogo como Humberto Maturana, que escribe este libro, Amor y Juego. Miren, el libro de Erich Fromm fue escrito para público en general, no es un libro académico, denso, sino de fácil comprensión, de fácil lectura. En el caso de Maturana sí es más complicado, porque él escribe para un sector académico, él escribe para otros profesionales, y entonces su lectura requiere de un mayor conocimiento, de mayor comprensión de lectura. Es más difícil a veces entender, pero es un libro que contiene verdades muy profundas. No están dichas de manera fácil, que digamos, pero son muy profundas, que también vamos a ver a continuación algo de él, ¿no? Y él lo escribió con una psicoterapeuta alemana, que ahí figura el nombre, y fue en el año 93. Es un libro muy bueno. Yo recomendaría el libro de Erich Fromm para público en general y recomendaría para los que son psicólogos y psicoterapeutas, además del libro de Erich Fromm, el que puedan leer este libro de Maturana, Amor y Juego. Es un libro un poquito gruesito, pero es súper interesante. Finalmente presento el otro libro de otro autor, quien también ha abordado el tema del amor de una manera mucho más integral, no reducido a lo sentimental. Él se llama Juan Luis Linares, es mi profesor de la maestría, es un amigo ya, es un mentor, y sus escritos son sumamente valiosos e interesantes para entender a la familia, la conducta humana, y en este caso específico el tema del amor. Son los tres autores que yo he encontrado. Después he encontrado otros libros desde la perspectiva de la autoayuda, pero no desde una perspectiva más científica, más seria, más psicológica. La autoayuda creo que ayudan un poco, pero algo más serio, más profundo, que aborden el tema del amor de una manera integral, que trascienda lo romántico, lo sentimental, pues para mí estos son los tres autores básicos que hablan del amor de una manera seria, integral y de manera un poco más científica, que digamos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Erich Fromm, ¿qué es lo que él aporta con respecto al amor? Él tiene tres libros sumamente interesantes e importantes. Uno se llama El corazón del hombre, el otro El miedo, libertad y el arte de amar, que es el que nos convoca en esta charla. Este libro, El arte de amar, ¿cuáles son las ideas centrales que plantea aquí Erich Fromm? El amor es como un arte, dice, que requiere de una teoría y de una práctica, lo que implica un conocimiento y un esfuerzo. Miren, la mayoría de papás, mamás, nadie se pregunta, ¿cómo amo?
¿Cómo debo expresar mi amor? Decir, bueno, yo amo a mi hijo y punto, y lo amo y hago esto o aquello, y según mi criterio, según lo que yo crea, me parezca, según lo que he aprendido de mis padres, los amo a mis hijos. Eric Fromm dice, eso está equivocado. Las personas para amar de manera genuina y saludable tienen que aprender, tienen que conocer en qué consiste el amor, tienen que tener una teoría en su cabeza de lo que es el amor. Y además de la teoría, además del conocimiento, tienen que practicarlo, tienen que esforzarse en llevarlo a la práctica. Entonces, no es solamente algo por inercia, por instinto, que yo amo a mis hijos o amo a mi pareja. No, es un arte, plantea Eric Fromm. Y esto es lo profundo y lo valioso que plantea Eric Fromm, ¿no? Él señala que es una acción voluntaria que se emprende y se aprende. Tiene que ver más con la voluntad, no tanto con la emoción como nos lo hace creer Hollywood y las telenovelas y los medios de comunicación. Todo el que al que se le pide entre broma o medio o en serio, a ver, para ti, ¿qué es el amor? Todos empiezan diciendo, ah, es un sentimiento, ah, es una emoción. Y no, y son definiciones muy reduccionistas, muy frágiles. El amor no es una emoción, contiene cierta emoción, pero es mucho más que eso, es una acción voluntaria la que señala Erich Fromm. Y tiene que ver con una decisión, una elección, una actitud. ¿Se dan cuenta? Ahí está el componente volitivo, el componente de la voluntad. Y algo bien interesante que menciona Erich Fromm y que va a coincidir con Maturana es que su ausencia, cuando el ser humano, en este caso el niño, no experimenta amor, o sea, hay una ausencia de amor, es la antesala del desequilibrio emocional. Ya Eric Fromm, desde la década del 50, él decía que la ausencia de amor genera desequilibrio emocional, es decir, genera problemas psicológicos, genera hasta trastornos de personalidad, y eso ya lo va a decir de manera más clara y contundente Maturana. ¿Ya? Erich Fromm también menciona en su credo, él dice, ¿no? Es una frase muy bonita que está en el libro también. Creo que el amor es la llave principal para abrir las puertas del crecimiento del hombre. Creo que la experiencia del amor es el acto más humano y humanizador que es dado gozar al hombre. Y como la razón, es decir, amor y razón, carece de sentido si se entiende de manera parcial. Creo que podemos y debemos esperar la recuperación colectiva de una salud mental caracterizada por la capacidad de amar y de crear. Para Erich Fromm, el signo de salud mental que tiene una persona de salud psicológica es que tiene capacidad de amar y capacidad de crear. La persona que no tiene capacidad de amar y tampoco de crear es una persona probablemente con problemas psicológicos. Es lo que señala Erich Fromm. Es bien profundo lo que él señala en ese sentido, ¿no? Pero vayamos a Maturana. Maturana dice que el amor es el dominio de las acciones. Otra vez, no habla de emoción. No dice que es el dominio de las emociones ni de los sentimientos, sino el dominio de las acciones que constituyen al otro como un legítimo otro en convivencia conmigo. Yo les decía por eso que Maturana escribe algo muy profundo, pero de manera muy difícil. Claro, porque ustedes leen esta definición y no la entienden fácilmente, como me tocó a mí en su momento leerlo y encontrarme con esta definición no me decía nada. Cuando lo empecé a profundizar, a explorar, pues entendí la riqueza de esta definición. Cuando él dice que el amor es dominio de la acción, dice, hay acciones que yo tengo que hacer por medio del cual yo haga sentir al otro como un legítimo otro, que existe como un otro legítimo, válido, que lo acepto al otro como un legítimo otro, con sus características, con su forma de ser. Entonces, por ejemplo, cuando yo como papá amo a mi hijo, y yo como papá digo, lo amo a mi hijo, pero de repente no lo estoy aceptando como un legítimo otro, por lo tanto no lo estoy amando, lo estoy desamando. ¿Cómo así? Cuando, por ejemplo, yo como papá quiero que mi hijo sea el ingeniero que yo no fui, o el médico que yo no fui, y me quiero
realizara a través de él, no lo estoy legitimando como un legítimo otro. No lo estoy aceptando, no lo estoy constituyendo como un legítimo otro, lo estoy instrumentalizando. Lo estoy haciendo como un apéndice mío para yo lograr mi propia realización. Entonces eso no es amor, por más que yo como papá diga que lo estoy amando. Cuando yo soy indiferente frente a mi hijo, porque estoy más preocupado en mi profesión, en mi trabajo, estoy más enfrascado en mi conflicto conyugal, tal vez, a veces mi hijo pasa a ser como invisible para mí. Entonces no lo estoy aceptando, no lo estoy con mis acciones constituyendo como un legítimo otro delante de mí, que existe para mí, que está presente delante de mí. Es como lo que decía Ortega y Gasset, ¿qué es el amor? Es estar empeñado de manera constante en que el otro existe para mí. Por eso lo opuesto o lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Es hacer sentir que el otro no existe para mí. Eso es el opuesto del amor, digamos, ¿no? Y eso es lo que enseña Maturana. El amor es una acción que permite que el otro sea legitimado, aceptado como otro en relación conmigo. Y se le ama sin exigencias, sin expectativas propias, aceptándolo en su singularidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que señala Maturana. Ok. Él también menciona miren, Maturana es un hombre ateo, un agnóstico. Sin embargo, en sus escritos toma a Jesús, el Jesús de la Biblia, y hace un análisis que a mí me ha gustado mucho y que he encontrado una mejor interpretación y análisis que muchos teólogos de la Biblia. Él dice eso, ¿no? Jesús abandona el pacto de la obediencia, el pacto de la ley y desarrolla el pacto del amar. Y pone a Jesús como el gran modelo de amor, como el gran modelo de amor, ¿no? Y él dice, eso es lo que lo separa del sacerdocio, porque habla de una forma particular de relacionarse fundada en el amor. Toda su enseñanza tiene que ver con el amar y en ese sentido Jesús es un ser único en la historia. Dice, todas las religiones están basadas en la obediencia, en la ley, en el dogma, en los procedimientos, en el sufrimiento, en la compasión. Pero lo de Jesús es distinto, ya que está basado en el amor. Todos habrán leído o habrán visto en Semana Santa películas del ministerio de Jesús. Y por ejemplo hay una en la que los sacerdotes, los fariseos de la época traen a una mujer que ha sido encontrada en adulterio. Y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿tú qué dices? ¿Apedreamos a esta mujer o no? Claro, era una pregunta con su doble intención, porque Jesús predicaba el amor y sin embargo ahora le traen a una mujer que está en pecado, que está en adulterio. Y la ley de Moisés decía que hay que apedrearla. Si Jesús decía hay que apedrearla, entonces ¿dónde está tu amor? Y si Jesús decía no, no hay que apedrearla, entonces tú quebrantas la ley. Entonces como que lo pusieron en una encrucijada a él. Pero Jesús le responde y todos lo saben. El que primero esté limpio de pecados, pues lance la primera piedra. Ni quebró la ley, ni quebró la ley de Moisés, ni quebró su propia ley de amor también. Mostró amor hacia ella. Entonces, lo que trata de resaltar Maturana es que en el hombre, en el ser humano, hay más una tendencia a querer juzgar y condenar a las personas, y eso no es amor. Y resalta la actitud de Jesús, que es una predisposición a comprender, a amar, a entender al ser humano, que es lo que hizo Jesús con esta mujer adúltera. Y en ese sentido, pues, dice Jesús proclamó un nuevo mensaje, el pacto del amor, más que el pacto de la religiosidad en la que vive mucha gente. Dice Jesús no hace un mensaje, hace un vivir, y cuando le dice a sus discípulos, llevad la buena nueva, les dice, id a vivir. Vivid de esta manera, vivid en la conciencia que la liberación del dolor está en el amor. Qué bonita frase de Maturana en ese sentido, ¿no? Es una frase muy profunda también, ¿no? Que la conciencia de la liberación del dolor está en el amor, en el amor.
¿Ya? Entonces, esa es la postura de Maturana con respecto al amor, una definición. ¿Ya? Y Maturana va a señalar también algo que es muy importante y que es la tesis central de nuestro libro. Él dice, vivimos en una cultura que habla del amor, pero la niega en acción. Me he dado cuenta que el dolor por el cual se pide ayuda relacional, es decir, la gente va a terapia, dice, es siempre de origen cultural y la persona, al contarme sus preocupaciones, me muestra la matriz relacional, es decir, la raíz del problema en la cual su vivir fue negado, fue abusado, violado, no oído u oído. Y me muestra también la matriz relacional de cómo se sale de ese dolor. Y aparece para mí entonces en toda su majestad la persona. Si solicita ayuda es una persona que ha sufrido alguna negación de por sí. La negación del amor. La negación del amor. Maturana plantea, tiene una frase también súper interesante cuando él dice que el origen de todas las enfermedades, psíquicas como físicas, tienen que ver con la negación sistemática del amor. ¿Por qué enferma un niño? ¿Por qué termina desarrollando, un niño termina siendo un psicótico, un depresivo, un neurótico, un TLP, un borderline? ¿Por qué? No porque tenga una predisposición genética, como un gran sector de la psiquiatría nos lo quiere hacer creer. No porque pues hay algún daño cerebral con el cual ha nacido, que puede serlo de manera excepcional también, sino por qué termina desarrollando una patología, porque ha vivido en el desamor, ha vivido en el desamor. Ese es el origen de todas las enfermedades psíquicas y aún físicas tienen que ver con la negación del amor. Es lo que señala Maturana, y la tesis central que nosotros planteamos en el libro es que el desamor enferma. El desamor enferma, enferma psíquicamente. El amor en que vive, en que experimenta un niño, lo va a llevar a desarrollar problemas psicológicos en los casos menores y trastornos de personalidad en los casos mayores. ¿Ya? Entonces, es importante eso. Miren lo que sigue diciendo Maturana. El bebé humano se encuentra a la madre en el juego antes de comenzar a vivir en el lenguaje. Y para ello el juego es la relación espontánea de aceptación incondicional que brinda la madre a su bebé. Aceptación que se expresa cuando la madre focaliza toda su atención al momento presente de estar con su bebé. Si su atención se desvía fuera del bebé, aunque esté junto al bebé, deja de jugar con él y éste se experimenta no aceptado por ella, se experimenta no amado por ella. Por eso les digo, Maturana escribe un poco difícil, pero escribe muy profundo. Verdades muy valiosas. Entonces, dicho en términos más sencillos, lo que está diciendo es que el niño, para crecer saludablemente a nivel psíquico y aún físico, necesita jugar con mamá. ¿Y en qué consiste el juego? El juego consiste en que se sienta aceptado por mamá. ¿Y cuándo es que se siente aceptado por mamá? Cuando siente que mamá le presta toda su atención en el momento en que está con él. Cuando mamá puede estar con él, pero no le presta su atención, entonces él no se siente aceptado, no se siente validado, no se siente como un legítimo otro. Entonces, atención mamás, atención terapeutas también. Esta es una verdad muy profunda, que debería existir una ley a todas las que van a ser mamás y papás, llevar cursos de cómo amar correctamente a nuestros hijos, porque ahí los dañamos cuando no amamos correctamente. Por ejemplo, una mamá cuando está dando de lactar a su hijo, está pensando en que tiene que trabajar mañana en esto, en aquello, tiene que comprar tales cosas, tiene que lavar, tiene que cocinar. Si está pensando en todo eso, no está aceptando al bebé, no está con él. Si su atención está fuera del bebé, ya no está jugando con él. Y si no está jugando con él, no le está aceptando como un legítimo otro. Y por lo tanto lo está desamando y no amando. Y por lo tanto el niño experimenta una negación sistemática del amor y eso lo va a enfermar. Maturana dice que el ser humano no está donde está su cuerpo,
sino donde está su atención. Mi cuerpo puede estar al lado del bebé, pero mi atención puede estar muy lejos del bebé. Entonces no estoy jugando, entonces no estoy aceptando, no estoy legitimándolo como un legítimo otro, y por lo tanto ese bebé se va a enfermar. ¿Por qué hay problemas de conducta a los niños? ¿Por qué hay niños que pues tienen problemas de lenguaje, tienen problemas de estudios, de aprendizaje, tienen problemas de inteligencia, tienen problemas de conducta? No es porque han nacido así, porque ese es su carácter, porque hay algún problema neurológico, que excepcionalmente lo puede haber. No, hay porque no se ha experimentado o no se experimenta amado. No recibe el amor debido de papá, de mamá, y por eso tiene problemas. Es por esa razón que yo siempre digo que no hay niño problema, hay padres problemas. Los que tienen que ir a terapia no son los niños, tienen que ir los padres a hacer terapia. Lo que tiene que cambiar no es el niño, lo que tiene que cambiar son los padres. No tenemos que pedirle que el adolescente cambie. En un sentido sí, pero sobre todo tenemos que pedir que sean los padres los que cambien, porque es ahí donde están enfermando al niño. Jugar con el niño y este se experimenta, cuando no se deja de jugar con el niño y este se experimenta no aceptado por ella, por la mamá, eso es desamor. Entonces, dicha actitud de los padres es codificada por el niño como no me aman, no existo para mamá o papá, y si no existo, entonces no tengo identidad, y solo tengo un vacío existencial que buscará llenarse de cualquier manera más adelante. El vacío existencial, que es producto de mucha crisis psicológica, problemas psicológicos, trastornos de personalidad. Por eso Maturana dice, muchos de los problemas de conducta, de inteligencia, de sociabilidad en el niño están asociadas al desamor parental en el que viven y no tanto a problemas neurológicos o de carácter, como muchos padres pueden pensar. Tiene que ver con el desamor en que viven. En esa vivencia de desamor empiezan a germinarse las futuras patologías en la adultez. Ya eso es lo que plantea Maturana. ¿Qué dice Linares? Linares dice que el amor es un juego relacional psicológicamente nutricio. Es decir, que el amor es un juego, toma el término de Maturana, en una relación, pero que psicológicamente lo nutre, psicológicamente lo hace sentir bien, lo hace crecer, lo hace seguir a que avance en su desarrollo personal. Un concepto clave en la doctrina de Linares es nutrición relacional. Este concepto es clave. Su propuesta podría llamarse la teoría de la nutrición relacional de Linares. Y nutrición relacional significa la vivencia subjetiva de ser complejamente amado. Miren, papás y mamás que me están escuchando, me puedan escuchar. Yo puedo decir que amo mucho a mis hijos. Puedo decirlo. Eso no garantiza que en verdad los esté amando. ¿Qué es lo que garantiza? Que mi hijo tenga la vivencia subjetiva de ser complejamente amado. O sea, finalmente, que el amor se esté dando de manera saludable en la relación parento-filial no está determinado por lo que el papá dice o siente, sino por la experiencia, la vivencia que tiene el niño. Papá puede decir que yo amo y doy mi vida por mis hijos, y ese niño ni enterado está. En ningún momento se vivencia amado por papá. Por el contrario, se puede vivenciar maltratado por papá, por mamá. Entonces, el amor solamente es válido y la nutrición relacional está surtiendo efecto cuando ese niño, esa otra persona, se vivencia subjetivamente amado, complejamente en el sentido, no puedo explicarlo cómo, solamente puedo decir que sí me siento amado, que sí me percibo amado, me pienso amado. Eso es la vivencia subjetiva de ser complejamente amado. ¿Ya? Entonces, él tiene este libro, La terapia familiar ultramoderna, es un libro súper interesante para los terapeutas, está escrito para académicos, no para público en general, ¿ya? Así que lo podemos aprender ahí, ¿ya? Linares también plantea que la nutrición relacional basada en el amor
es el motor que rige la construcción de una personalidad saludable. Si está presente el amor, entonces ese niño crece de manera saludable. Pero el amor en la medida en que él se vivencie subjetivamente amado. De lo contrario no hay un amor. Dice, el amor es un fenómeno relacional complejo que incorpora elementos cognitivos, pragmáticos y emocionales. Es decir, existe un amor en la que el niño se piensa amado, se siente amado y existe un azar, un sentirse tratado con amor, comportamentalmente. Entonces tiene que estar en esos tres niveles. No solo se siente amado, sino que se piensa amado y también experimenta un trato amoroso en su vida. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que se llama nutrición relacional en la vida de un adolescente. Linares plantea en su libro, con respecto a identidad y narrativa, que el niño se forma por dos dimensiones, la conyugalidad y la parentalidad. ¿Ya? El niño se forma por estas dos dimensiones, conyugalidad. La conyugalidad puede ser armónica, buena, o puede ser una conyugalidad mala, disarmónica. La otra dimensión es la parentalidad, que también puede ser buena o puede ser mala. Puede ser buena o puede ser mala, en ese sentido. ¿Ya? El cruce de ambas dimensiones va a generar 4 tipos de familias. 3 de ellas son familias disfuncionales y solo una de ellas es familia saludable. Por ejemplo, una familia en la cual relativamente se llevan bien como esposos, pero no cumplen bien su papel de papás. Aunque ellos pueden creer que están haciendo bien su tarea de papás, ¿eh? Pero muchas veces lo están haciendo mal. Entonces, a ese se le llama familia deprivadora, donde escasea el amor. Donde escasea el amor. Y ahí se van a formar 2 tipos de trastornos de personalidad, la depresión y el borderline. Ahí se forman. Después, tenemos la familia caótica, donde no funcionan bien como cónyuges y tampoco funcionan bien como padres. Pero ahí se forma la familia caótica, el amor está ausente en esa familia. Y ahí se forma el futuro sociópata en esa familia. ¿Ya? Después tenemos la familia trianguladora, en la que la conyugalidad es mala, funciona muy mal, la parentalidad está conservada en un primer momento y después se deteriora. Y ahí se forma el psicótico y el neurótico. Todo esto requiere obviamente una mayor explicación que en nuestra escuela de Nuevas Sendas, cuando formamos a terapeutas, les enseñamos, ¿no? Cómo se forman, cómo se dan las dinámicas relacionales en las familias que llevan a formar este tipo de trastornos de personalidad. Lo único que queremos resaltar aquí es que la ausencia de amor o la distorsión de amor, del amor en que vivan las familias, afectan a unos hijos que pueden terminar desarrollando trastornos de personalidad, que están ahí. Son 5 trastornos principales, no los únicos, y de ahí derivan los otros también. Lo ideal sería que un hijo viva en una familia nutricional, donde la conyugalidad funciona bien y la parentalidad funciona bien, donde el amor se comunica bien. Ahora, déjenme decirles algo más. Hay una variable de tiempo. Las familias no son estáticas, no son todo el tiempo, funciona como familia deprivadora. Puede venir otro tiempo y funcionar como familia trianguladora. Y pasan unos años y funciona como familia caótica. Varían, las familias no son estáticas en sus interacciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por eso decimos que los hijos van a tener siempre los mismos padres, pero pueden crecer con diferentes familias. Por eso es que muchas veces dicen, pero ¿cómo puede ser que estos 2 hermanos sean tan diferentes? Si han crecido y han nacido en la misma familia. Sencillamente son diferentes porque tienen a los mismos padres, pero no han crecido en la misma familia. Un hermano pudo haber crecido cuando sus padres funcionaban como familia deprivadora y el otro funcionaba como familia trianguladora. Otro hermano creció cuando sus padres sí funcionaban bien como una familia nutricional. ¿Se dan cuenta? Por eso son diferentes los hijos, porque nos comportamos como diferentes tipos de familia dependiendo la época y el tiempo en que pasen. Por eso, los hijos tienen siempre los mismos padres, pero pueden tener diferentes familias.
pueden crecer en diferentes familias. Y si son familias disfuncionales, pues pueden hasta terminar desarrollando una patología. Por eso hay casos en que un hijo sale muy bien, sano, saludable psíquicamente, y el otro sale con ciertas patologías y trastornos. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con eso, con que han crecido en diferentes familias disfuncionales. ¿Ya? Linares plantea este cuadrito acerca de las formas en que se expresa el amor. Vamos a correr acá porque no nos queremos detener acá. Y vamos a plantear entonces. Los dos polos extremos de los vínculos humanos son amor y desamor. Es decir, todos los seres humanos, a la hora de relacionarnos con los demás, podemos estar, pues, amando o desamando. En todas nuestras interacciones humanas puede haber una dosis de amor y una dosis de desamor, de maltrato. Es decir, que a veces estamos amando y haciendo bien a la persona y otras veces podemos estar hiriendo a las personas. En la convivencia con pareja esto sucede mucho. Que a veces yo amo a mi pareja, le brindo vínculos sanos de amor y en otros momentos le brindo vínculos insanos de desamor. Cuando le grito, cuando le insulto, cuando la ignoro, estoy dándole desamor a mi pareja. Pero eso mismo también se repite a nivel de hijos. Hay una dosis de amor que yo puedo comunicar a mis hijos y hay otra dosis de desamor. Entonces, dependiendo qué prevalezca más en mi interacción con mis hijos, determinará el sendero que su identidad tomará. Si prevaleció el vínculo insano del desamor, entonces probablemente su personalidad tome un rumbo de una identidad insana, con problemas psicológicos y hasta con trastornos. Pero si mi hijo en su interacción conmigo, tanto conyugal como parental, respiró amor, entonces su personalidad se enrumba hacia una identidad saludable, porque el desamor enferma y el amor sana. ¿Correcto? Entonces esto es lo que hay que tener bien en claro, cómo nos estamos relacionando. ¿Qué prevalece más al interior de mi familia, en mis interacciones con mi cónyuge y con mis hijos? ¿Qué prevalece más? ¿El desamor o el amor? ¿Ya? Porque eso nos va a moldear. Nosotros en el libro hacemos una nueva definición del amor, nutriéndonos un poco de lo que aporta Erich Fromm, de lo que aporta Maturana y de lo que aporta Linares. Y en ese sentido damos una definición importante para nosotros y decimos que el amor es un arte que se sustenta en la voluntad. El amor tiene que ver con la voluntad más que con las emociones. La emoción puede ser un sazonador, pero no es un determinante. El amor tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver con que yo decido amar, no tiene que ver con que yo sienta amar. Tiene que ver con el decidir antes que con el sentir. Se sustenta en la voluntad y se expresa en acciones. Tiene que ver acciones, no puede quedar en palabras, ¿no? En la Biblia el apóstol Juan dice, no amemos de palabras, amemos en hechos y en verdad, dice el apóstol Juan, nos enseña eso. Entonces se expresa en acciones que legitiman la dignidad singular del otro, que legitiman, que resaltan la dignidad singular del otro en convivencia con uno a través de vínculos sanos, desarrollando una relación psicológicamente nutricia que busca identificar y satisfacer las necesidades vitales del ser amado. Es una definición un poquito larga, pero lo importante y central acá es, ¿qué es el amor? El amor es ejercer mi voluntad para resaltar la dignidad del otro y satisfacer sus necesidades del otro. Punto. Esa puede ser una definición simple, sencilla y resumida. ¿Qué es el amor? Es el ejercer mi voluntad para resaltar la dignidad del otro y satisfacer sus necesidades. Solamente cuando yo resalto la dignidad del otro y satisfago necesidades vitales de su alma, yo estoy amando al ser humano, estoy amando al otro, estoy amando a mis hijos. Yo puedo decir que amo mucho a mis hijos y sin embargo trabajo tanto que mi hijo está casi ausente en mi vida. Casi él se siente ausente, se siente invisible delante de mí. No se siente que existe para papá.
no se siente resaltado en su dignidad, entonces no lo estoy amando. O de repente estoy satisfaciendo sus necesidades materiales, pero no estoy satisfaciendo sus necesidades psicológicas, entonces no lo estoy amando. Hay papás que dicen, no, yo amo a mi hijo, por eso me mato trabajando, le doy la mejor casa, la mejor vestimenta, la mejor educación, pero eso no cuenta. Eso es el nivel más pobre de amar, que es importante que esté presente, pero lo importante, el nivel más alto del amor no tiene que ver con satisfacer necesidades físicas y materiales, tiene que ver con satisfacer necesidades psicológicas. Ese niño, ese hijo, esa hija necesita un abrazo, una caricia de mamá y de papá, más que un regalo. No necesita el último iPhone de moda, necesita el tiempo que tú puedas pasar con él o con ella. Eso es el amor, que satisfagas necesidades. Ya en este libro explicamos frase por frase de lo que significa el amor, así que ahí van a poder encontrar en este libro de manera más explícita todo este tema del amor, ¿no? En el libro ustedes van a encontrar las 5 necesidades psicológicas vitales del ser humano que todo padre debe satisfacer en la vida de sus hijos y que también debemos satisfacer en la relación conyugal y en las relaciones humanas en general, pero sobre todo a nivel de familia, digamos. Necesidades de reconocimiento, de valoración, de cariño, de sociabilidad. Reconocimiento, es decir, todo niño necesita saber que existe para las personas más significativas de su entorno. Eso es reconocimiento, saber que existe allí. Necesita valoración, necesita que papá, mamá destaquen sus cualidades, sus virtudes que él tiene, que lo acepten allí. Necesita cariño, necesita que le den un abrazo, que le den un beso, necesita eso, cariño. O sea, no basta con decir que yo lo amo, necesita que se expresen caricias. Sociabilidad, en el sentido, necesita saberse parte de un entorno social, que pueda integrarse, que pueda socializar. Y competitividad significa que se siente útil, que se tiene confianza, ¿no? Que se siente capaz de obtener logros significativos, importantes en la vida. Ahí vemos los 5 signos de sanidad cuando se han satisfecho estas necesidades. Ya, obviamente estamos corriendo en esta charla porque no podemos profundizar. Todo esto lo profundizamos en todo un curso que dura un mes. En el libro van a encontrar el material suficiente, resumido, que les pueda ayudar a entender bastante sobre esto de las necesidades, ¿no? Una vez que se logra satisfacer necesidades, por ejemplo, una necesidad satisfecha permite que el niño crezca siendo auténtico, no use máscaras, no sea hipócrita, no use fachadas. ¿Por qué? Porque tiene una relación sana consigo mismo. Un niño que ha vivido en la valoración crece con humildad, y humildad significa concepto equilibrado que yo tengo de mí mismo, y significa que me siento valioso ante los demás y también sé valorar a los demás. Y así, ¿no? Podríamos seguir explicando más. ¿Qué pasa cuando no se satisfacen esas necesidades? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando los papás o las parejas se vinculan desde el desamor? Entonces, en el libro explicamos también 5 vínculos insanos de desamor, 5 vínculos insanos de desamor que van a dañar la vida de los hijos, ¿ya? 5 vínculos insanos. ¿Cuáles son esos 5 vínculos? Ahí están. El desconfirmar. Desconfirmar significa ser un poco o bastante indiferente con mi hijo. Instrumentalizarlo también significa desconfirmar. Ahí está, cómo se expresa. El descalificar significa criticar, subestimar, sobre todo en la adolescencia, donde los hijos nos dan 1 y 1000 motivos para criticarlos. Entonces los padres, ¿cómo se vinculan? Desde la descalificación. Y eso es desamor. Y eso le va a generar heridas, ¿no? Ahí también ponemos, por ejemplo, un niño que se siente desconfirmado por papá o mamá o por ambos, es decir, que se siente que no existe para papá y para mamá, desarrolla una herida de vergüenza. Es decir, no quiere ser él, porque no se siente amado, no se siente que existe para papá y mamá. Entonces dice, yo debo estar desperfecto, yo no sirvo, yo no soy. Entonces desarrolla esa herida como cada uno de sus vínculos insanos,
van a llevar también a otro tipo de heridas que generan narrativas o creencias mentales nucleares con las cuales vive. Por ejemplo, un niño que ha sido descalificado, ha vivido con muchas críticas, ese niño vive con un mandato fuerte en su mente. Dice, no vales, no vales. Y se siente que no vale, se siente que no sirve, se siente que no, que otros son mejores que él. Y así, el rechazo también le lleva a que no sepa relacionarse con los demás. No se relacione saludablemente con los demás. Y así, cada mandato puede ir generando. Y esas heridas son los cimientos en los cuales crece una patología. La psicosis, por ejemplo, en el desconfirmado. Miren, otra vez digo, gran sector de la psiquiatría va a decir que el psicótico es genético y ha nacido así. Nosotros decimos que no. Un psicótico se ha formado porque ha vivido en un vínculo insano de desamor que es indiferencia. Desconfirmar que se expresa en indiferencia generalmente. Es decir, es un niño que papá trabaja tanto, mamá trabaja tanto, que lo dejan con la empleada, con la abuela, y que casi nunca tienen tiempo para él. El niño se codifica mentalmente, dice, no existo para papá y para mamá. Entonces, eso le genera angustia. Como nadie puede existir sintiendo que no es, o que es un don nadie y que no es nadie para los demás, nadie puede vivir así. Entonces, como un mecanismo de defensa, reacciona inventándose un nuevo yo. Es decir, el yo real que soy yo, José Valdeón, como niño vivo desconfirmado, vivo abandonado por mis padres. Ellos me hacen sentir que yo no existo para ellos. Entonces eso genera tanta angustia, tanta desestabilización, que yo decido no vivir con mi yo real. Y entonces me presto y me alquilo un yo irreal. Entonces por eso no es de extrañar que el psicótico diga yo soy Napoleón, yo soy Cristo, ¿no? Yo soy Michael Jackson, qué sé yo. Se prestan, se alquilan una nueva identidad, se aseguran que esa identidad tenga reconocimiento, sea famosa, y de esa manera se sienten bien. La psicosis finalmente, ¿qué es? Es un mecanismo de compensación, es un escapar de una atmósfera relacional en que le han dicho que tú no existes, que tu yo real no existe, entonces se tiene que vivir con un yo real. Y es por eso que el psicótico finalmente vive feliz sintiéndose Napoleón, porque sintiéndose en su propia identidad no podría vivir. Por eso en un sentido es un muerto psicológico, que para su sobrevivencia psicológica pues tiene que vivir prestándose una nueva identidad. Y así podríamos explicar cada uno de esos casos. Cada una de las patologías tiene una explicación, cada una tiene una explicación de cómo, de en qué vínculos insanos ha vivido ese niño para que termine psicótico, depresivo, sociópata, borderline. Y esa es una manera, lo hemos escrito de manera fácil para que los padres entiendan y digan, no, cuidado, me estoy vinculando con mis hijos de esta manera. Estoy desamándolos en vez de mostrarles amor. Y pueda detectar y pueda darme cuenta, y hay ejemplos que les van a ayudar a entender que estoy probablemente, sin darme cuenta, los estoy desamando, y si los estoy desamando, los estoy enfermando psíquicamente. Ese es el vínculo, los 5 vínculos insanos de desamor, las heridas y patologías que crean, pero después también hablamos de los 5 vínculos sanos de amor, que es lo contrario. Por ejemplo, lo contrario de desconfirmación es ternura, y significa siempre estar disponible para mí, estar dispuesto al sacrificio. Sacrificio de tiempo, sacrificio económico para estar con él. Y eso satisface su necesidad de reconocimiento, crece sintiéndose ausente y crece con una creencia nuclear yo soy. No crece como el psicótico yo no soy y por eso necesito un yo soy Napoleón. No, cuando ha vivido un niño en la ternura, con unos padres que siempre encuentra él disponible, que siempre sabe que puede contar con papá y con mamá, entonces crece de manera saludable. Ahora, muchos papás creen que están siendo tiernos con sus hijos.
Y dicen, no, mi hijo sí sabe que él puede contar conmigo en cualquier momento. Lo que no saben es que en la mente del hijo está, yo sé que no puedo contar con mamá y con papá, porque siempre están ocupados o siempre están peleando entre ellos. Entonces no se siente que ellos están disponibles, no hay ternura para con ellos. No sacrifican de su tiempo para estar con ellos. Entonces no hay ternura, hay desconfirmación. Por eso papás y mamás quieren amar saludablemente, correctamente a sus hijos, tienen que estar disponibles. Hoy se habla mucho de calidad de tiempo. Ah, no, no, yo a mi hijo le doy calidad de tiempo. Dicen. Ese es un mito, eso es una falsedad. Nuestros hijos no necesitan calidad de tiempo, principalmente. Lo que necesitan es disponibilidad de tiempo. Que cuando ellos me necesiten a mí, no cuando yo tenga el tiempo. No, es cuando ellos necesiten, yo esté disponible para ellos. No esté disponible cuando a mí me sobre el tiempo. Esté disponible cuando ellos me necesiten. Eso es amor, ¿no? Y el niño crece de manera saludable en ese sentido, ¿no? Ahí están los 5 vínculos sanos de amor, cómo se expresa cada uno de ellos, la necesidad que satisfacen, el signo de sanidad. Un niño que, por ejemplo, ha vivido con unos padres que le han enseñado responsabilidad de manera equilibrada, es un niño muy productivo. Laboralmente va a tener éxito en la vida. Un niño que ha sido disciplinado saludablemente, pues crece íntegro, con ética, con valores, con moral. Y así cada uno de ellos crece de manera saludable en ese sentido. De ahí entonces la importancia de poder mostrar amor, mostrar afecto a nuestros hijos, pero de esta manera, en ese sentido. Ya aquí desarrollamos los 5 axiomas de la terapia centrada en el amor, que es lo que postulamos en Nuevas Sendas cuando formamos a terapeutas. ¿No? No lo vamos a ver mucho en profundidad, pero son los 5 axiomas que guían, que es lo central, digamos, de la terapia centrada en el amor, que lo usamos para ayudar a las familias a que puedan sanar heridas en sus hijos y puedan ellos también como adultos poder sanar problemas psíquicos, problemas mentales que hayan podido tener en ese sentido. Ya, el libro, este es el índice del libro, está prologado, hay un prólogo que menciona a Juan Luis Linares, es mi profesor, mi amigo, y él ha tenido la gentileza de prologar mi libro. Están ahí los diversos temas que abordamos, la perspectiva científica del amor, los tipos de amor de la cultura griega, cómo definimos el amor, la biología y psicología del amor de Maturana, y así, ¿no? Todo eso está ahí en el libro, y les he hecho un resumen bastante rápido, somero, pero obviamente hay mucho material todavía que revisar y los invito a que puedan hacerlo con este libro. Pueden adquirirlo allí entrando a la página web de Amazon. Ustedes ponen el título, La belleza de amar, y ponen mi nombre, José Valdeón Valdivia, y pueden adquirirlo. Hay 2 maneras de adquirirlo. Uno de manera virtual, que puedan bajarlo a su laptop, a su celular, otro de manera física, en pasta, ¿no? Física. Entonces ustedes pagan y Amazon se los lleva hacia su propia casa, su propio domicilio. La dirección que ustedes le indiquen, el Amazon se los lleva. Así que lo pueden tener de esa manera. Ok, dicho esto, entonces ahora sí podemos entrar a absolver algunas preguntas, inquietudes que puedan tener. Sé que me están viendo un pequeño grupo en Zoom. No hemos dejado que entren muchas personas al Zoom porque se carga y después se corta, pero hay un pequeño grupo en Zoom y también hay otro grupo que está en YouTube, que está viendo esta conferencia, y así que ahora sí podemos entrar a algunas preguntas, los que están en Zoom y tal vez los que están en YouTube también de manera indirecta. Así que les escucho ahora sí. Preguntas, inquietudes que tengan. Entonces podamos ver, podamos, ¿puedo escucharles yo algunas preguntas, inquietudes, comentarios que tengan? Me avisan ustedes. ¿Qué preguntas, qué inquietudes hay que pueda ayudarles allí? Ok, ahora sí he abierto la pantalla toda para que puedan, podamos vernos un poquito. No sé cuántas personas hay, cuántas están. En ese sentido, ¿no? Pueden activar sus cámaras, le dicen.
Sí, mejor. Los que puedan activen sus cámaras para poderles ver y así hacemos un poquito más personal también la charla. Yo sé que algunos no quieren porque de repente no están muy presentables, pero los que puedan, puedan activar sus cámaras y puedan presentarlo puedan hacer las preguntas de manera directa también. ¿Ya? Así que a ver quién es el primero que se anima con alguna pregunta. Ya, como les decía entonces, mientras se van animando a preguntar, la tesis central del libro es que el desamor enferma y el amor sana. Y cuando decimos que enferma, no solo nos referimos a que enferma psicológicamente, sino que también a enfermedades físicas. Hoy la ciencia corrobora y demuestra que el 80% en promedio de las enfermedades físicas tienen un origen emocional, un origen psicológico. En otras palabras, son personas que enferman porque han vivido o viven en el desamor. Viven en el desamor. En cambio, cuando la persona se encuentra con el amor, se reconcilia con el amor, y parte del amor es perdonar muchas veces ofensas, heridas, las personas se sanan. Y se sanan psíquicamente y se sanan psicológicamente también. Miren, en la etapa de la vejez es cuando más facturas nos pasa el desamor. Yo siempre digo que llegar a la vejez no es sinónimo de enfermedad. Se cree erróneamente que la vejez es sinónimo de enfermedad, y no es así. Puede ser sinónimo de achaques, porque hay un desgaste, obviamente, pero no es sinónimo de enfermedad. En las noticias acaban de publicar de un señor, un anciano, que en verdad ni apariencia de anciano tiene 89 años, trabaja repartiendo pizzas ahí en Estados Unidos. Y le han hecho un reportaje porque una zona, una vivienda, un condominio, han hecho una donación, una colecta, y le han regalado $12,000 al viejito. Pero miren, el viejito trabaja, se mueve, está dinámico a sus 89 años. ¿Por qué? Sí, tiene que ver seguramente un poco con una alimentación mejor, pero sobre todo con unas condiciones psicológicas mejor. La demencia senil, no se llega a la demencia senil por ser viejo, se llega porque tengo problemas psicológicos. Muchas experiencias de soledad que un anciano experimenta lo lleva a la depresión, porque se siente solo, se siente abandonado, y como no puede vivir en la angustia de la soledad, escapa. Como un mecanismo de defensa, escapa a una irrealidad, a una demencia senil, a una locura. ¿Qué es lo que hace el psicótico desde cuando es joven? Pero en el anciano es una especie de psicosis, pero que se le llama demencia senil también. Por eso, como decía Eric Fromm, la ausencia de amor es la antesala de todo desequilibrio emocional. Pues un anciano que no se siente amado porque sus hijos ya crecieron y están pues en su propio mundo, en su propia familia, se siente que sobra, se siente deprivado, se siente desconfirmado. Y entonces no es de extrañar que enferme físicamente o enferme psicológicamente. ¿Ya? Entonces esa es la importancia del amor. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Noelia Alzamora justamente acaba de escribir un mensaje en el chat. A ver. Dice, habló de que los padres deben mostrar disponibilidad de tiempo más que la falsa calidad de tiempo. Sin embargo, en estos tiempos ambos padres trabajan con horarios complejos. Entonces, ¿cómo pueden mejorar ese vínculo con los hijos si no pueden dejar de trabajar? Miren, yo lo primero que diría es que los padres y todos en general no podemos caer en la trampa de una sociedad consumista que nos inventa necesidades y que nos impulsa a buscar el tener más que el ser. Entonces, hoy día, pues, cada rato inventan un mejor celular, una mejor versión. Entonces yo tengo que trabajar más como papá, como mamá, para tener el mejor celular. O necesidades diversas que se pueden tener. Entonces, siempre estamos tras el consumismo. Eso es lo primero. Hay una, digamos, causa social, una cultura social que nos impide a vivir en el tener.
Y el vivir en el tener implica pues que yo trabaje mucho. Trabaje mamá, trabaje papá, y trabaje 8 horas, 10 horas, 12 horas. Trabaje sábado, trabaje domingo. Eso hay que parar. Y hay que pararlo, yo le digo a los papás siempre, hay que pararlo sobre todo cuando tengo hijos pequeños. Miren, hasta los 7, 8 años es importante que yo le dé mucho de mi tiempo a mis hijos. Es solo un tiempo, no va a ser toda la vida, 7, 8 años. Después de eso va a haber tiempo para que yo trabaje más, para que lleve adelante mis propios sueños personales, mi propia vocación. Pero si yo tengo hijo, cuando yo tengo hijo, los 7 primeros años, por lo menos, yo tengo que dedicar, tiene que ser mi hijo mi prioridad. Mi prioridad no es mi trabajo, no es mis estudios, no es mi vida social, no es mi economía. Si tengo que ganar menos en esa época, pues gane menos, con tal de tener la prioridad y tener el tiempo con mi hijo. Eso es lo que tienen que acordar. Lo que pasa es que las familias no están dispuestas a ganar menos, y quieren ganar más, y quieren estudiar más y progresar más económicamente. Por eso no es de extrañar, pues, que después terminen sus hijos con psicólogos, con psiquiatras incluso. Si yo le dedico los 7 primeros años de mi vida a mi hijo, pues voy a hacer que él crezca de manera saludable. La adolescencia será más fácil y de adultez no tendré problemas con él. Pero no le dedique los 7 años, pues le voy a tener que dedicar el resto de su vida probablemente a mi hijo por los problemas que me va a traer. Por eso, hasta por una cuestión de economía psicológica y economía monetaria, es un negocio redondo, por hablarlo de manera fría, dedicarle a mi hijo los 7 primeros años de mi vida. Si yo, de su vida de él, ¿no? Si yo quiero convertirlo en un exitoso, si yo quiero que él me brinde grandes satisfacciones y crezca saludable, dedíquele esos 7 años de su vida. Lo demás será más fácil. Habrá tiempo para mis propios planes y mis sueños personales que son legítimos. No caiga en la trampa del consumismo. Es lo que yo le diría a esta persona que me ha preguntado eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? A ver si los del Zoom, alguien se atreve a preguntar algo. No sé por qué. Todos los martes salimos a las 6 de la tarde por mi Face personal, José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Pueden visitar el Face. Todos los martes a las 18 horas, hora de Perú, tenemos una videoconferencia, un webinar en directo, y ahí tenemos preguntas. Nos falta el tiempo para responder. Hoy día no sé por qué no hay muchas preguntas. Muy buenas Así que, tardes. Muy a buenas ver, tardes. buenas, Una, buenas. una pregunta. Si un niño o un adolescente ha vivido en desamor, en su etapa juventud o adulta, ¿se puede hablar de reparación o de cambio? ¿Y cómo lo puede hacer? Ok, muy buena pregunta. Yo como padre no hice bien las cosas, tal vez. Y mi hijo ahora es un depresivo, un TLP, o simplemente tiene ciertos trastornos psicológicos. Yo siempre digo, y nosotros aquí en Nueva Senda creemos, que siempre una persona es recuperable. Siempre es una persona recuperable. Nosotros creemos que siempre una persona tiene esperanza de cambio. Nosotros siempre creemos que un trastornado mental se puede sanar. Muchos sectores de la psiquiatría y también muchos psicólogos le van a decir que el TLP no se sana, que el psicótico no se sana. Nosotros decimos que sí se sana. Lo decimos por la convicción de nuestra teoría y porque lo hemos visto en la práctica también. Sí se sanan. Entonces, se puede sanar ese adolescente. Una de las tareas importantísimas que demanda la sanidad psicológica de quien es adulto y tiene trastornos es lograr sanar el vínculo con papá y con mamá. Y en eso pueden ayudar papá y mamá pidiéndole perdón, reconociendo errores que cometieron, reparando de alguna manera lo que hicieron mal. Y aun cuando papá y mamá ya no estén vivos, digamos, y yo como adulto tengo heridas, tengo rencores contra él, puede pasar por una terapia que sane el vínculo. Nosotros decimos que toda terapia consiste en 2 partes. Toda terapia que pueda sanar. Aguacatico que esté bueno. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor, que se está colando? Por favor.
Entonces nosotros siempre decimos, la estrategia terapéutica que nosotros usamos en Nuevas Sendas consiste en 2 instrumentos terapéuticos. Tiene que ver con, uno, sanar vínculos, es lo que les decía. Y mucho del sanar vínculos tiene que ver con sanar la relación con papá y con mamá, aun cuando ya seamos muy adultos. Y eso pasa por una terapia del perdón. El próximo libro que voy a publicar y que ya estoy empezando a estudiar es la terapia del perdón, que es algo tan importante y valioso para sanar vínculos en las relaciones. Pero esa es la mitad del trabajo. La otra mitad tiene que ver con reformular narrativas. Entonces, ese hijo adulto que dice, mi papá fue malo y me hizo mucho daño. Entonces, él se cuenta ese discurso, esa narrativa. Mientras él siga manteniendo esa narrativa, ese discurso, él va a seguir enfermo. Pero si logramos cambiar la narrativa, si logramos que cambie el discurso con que se cuenta lo que ha vivido con papá, con mamá, podemos lograr que él cambie y sane. Y digamos, le llevamos a que comprenda, papá y mamá me hirió, pero me hirió no porque no me amara, me hirió no porque fuera malo, sino porque fue un papá también herido. ¿No? Cuando yo conozco su historia de vida de papá, de mamá, eso hace que bajen mis armas de ataque, de rencor que yo pueda tener hacia la otra persona. Y entonces eso me ayuda a reformular mi narrativa. No puedo cambiar los hechos que he vivido, pero sí puedo cambiar la historia que yo me cuento con respecto a los hechos que yo he vivido. En eso consiste la terapia. Entonces la pregunta, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. De 2 maneras, sanando vínculos y reformulando narrativas. Obviamente, eso requiere todo un trabajo terapéutico que podamos hacer para lograr ese cambio, ¿no? Listo, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Tenemos todavía unos minutos más? Sí, hay otra pregunta. Con A ver. respecto, por ejemplo, se habla mucho cuando se tiene 3 hijos y el hijo del medio se le denomina también como sanguchito, ¿no? Y hay algunos Ok. problemas. También tiene que ver mucho acá los vínculos o el desamor cuando los problemas que se generan con este hijo del medio. Sí, en un sentido sí. ¿Por qué? Miren, porque el primer hijo es, digamos, el conejillo de Indias que se ha producido. Entonces, de alguna manera el papá, la mamá, tratan de hacer con el segundo, de no cometer los errores que cometieron con el primero. En ese sentido, ese hijo segundo se beneficia, digamos, porque papá y mamá ya surtieron una especie de entrenamiento con el primero. El primero puede pagar los platos rotos, digamos, de la inexperiencia. Entonces, en ese sentido, el del medio crece, digamos, con expresiones de amor más saludable y crece en ese sentido con una identidad más saludable. Lo que puede pasar con el tercero es que al ser el tercero, el último, el riesgo en que se cae es que sea el niño o la niña engreída de papá y de mamá y que los vínculos de desamor se manifiesten a través de la sobreprotección. Y en ese sentido también lo estoy maltratando y lo estoy desamando. Porque sobreprotección es desamor. ¿Eh? Esos papás que aman mucho y están atrás, invaden la vida de los chicos. Es desamor también y los van a dañar. Entonces, en ese sentido, por eso el hijo del medio se beneficia. Por eso, lo saludable es aprender estos 5 vínculos de amor y practicarlo con los 3, de manera proporcional, de manera equilibrada, de manera única con cada uno de ellos. Y en ese sentido, los 3 crecerán de manera saludable, si es que hacemos bien las cosas ahí, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta puedan tener? Profesor, una consulta. Ok. A veces, está claro que básicamente es la relación con los padres, pero si te encuentras con un padre o una madre que simplemente se cierra en creer tener la razón y no hace ningún tipo de modificación, por más que se hagan las recomendaciones, ¿cuál sería el siguiente paso, no? Ya, excelente pregunta, ¿no? Papá y mamá que crían al hijo
Y uno de ellos, el papá, por ejemplo, es un papá ausente, un papá renegón, un papá maltratador, autoritario. Entonces, yo como mamá, ¿qué hago? Claro, lo ideal sería hablar con el papá para que él cambie, digamos. Pero ya, no me hace caso, no quiere cambiar. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo amortiguar. Evidentemente el hijo va a sufrir un daño, pero puedo reducir daños. Puedo amortiguar el maltrato hablándole de papá a mi hijo. Acuérdese que el maltrato que el niño recibe de papá hace que él se construya una narrativa, una historia. Papá es malo. Es la historia que se está grabando en su mente. Yo como mamá puedo amortiguar esa historia, cambiar esa historia y decirle, mira hijo, tu papá no es que no te ame, él te ama. En su autoritarismo él está buscando lo mejor para ti. Lo que pasa es que no sabe expresarse. Lo que pasa es que también a él lo criaron de esa manera. Entonces, pero él te ama, hijo, él es un buen hombre. De esa manera amortivo, claro, el hijo la mitad te va a creer, y está bien, con la mitad aminoramos daños en ese sentido. Entonces, es bien importante en ese sentido qué papel juega el otro papá en la contención de los daños que pueda recibir un hijo de parte del otro papá. ¿Ya? Esa sería la respuesta que yo te daría, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Y una consulta. Una persona que ha sufrido maltrato, no solamente en su casa, sino de parte de otras personas. Por ejemplo, de parte del padrastro, o cuando se la llevaron a trabajar como empleada desde pequeña de la familia donde estaba. No solamente fue el maltrato proveniente del hogar, y en estos momentos de su adultez siente que no es merecedora de ser amada y lucha contra eso, y no puede dar una relación auténtica de cariño a sus hijos en este momento. Ok. Cuando tú La dices madre no... Disculpe. Sí, termina, Estela. La madre no reconoce, por más que ha escuchado los sufrimientos fuera de su casa, no reacciona. Bueno, a estas alturas de su vida, ella la ha perdonado, pero ese dolor está demasiado fuerte y le impide tener una vida tranquila, normal. Tiene mucho sufrimiento, tiene mucho dolor, ¿no? Mucha debilidad emocional. Ok. Ok, a ver, ¿qué te podemos decir? Cuando tú dices que no fue maltratada en el hogar, si no fue maltratada por otras personas, en verdad sí fue maltratada en el hogar. Es lo que se llama una violencia pasiva. Porque miren, cuando yo como papá y mamá no protejo a mi hijo para que otros lo maltraten, yo soy cómplice de ese maltrato. Y en ese sentido soy yo, como papá y mamá, el maltratador. Porque lo que la hija va a reclamar, más que reclamarle a quien lo maltrató, la otra persona va a reclamar y decir, ¿por qué mamá no me defendió? ¿Por qué papá no estuvo conmigo en este momento? Así que es un maltrato también el que ha recibido de papá, y por eso su dolor y su amargura que tiene. Claro, ahora, es difícil cuando la otra parte, en este caso la mamá, no reconoce los errores, no le pide perdón. Claro, entonces le es más difícil a ella perdonar, le es más difícil a ella superar eso. Pero evidentemente, de acuerdo a lo que tú me dices, ella todavía guarda mucho temor, perdón, mucho rencor, mucha rabia. Rabia que es legítima, porque fue maltratada, fue violentada, fue abandonada. Entonces, es legítima lo que experimente, pero lo que no es legítimo es que lo siga manteniendo y que de alguna manera le hace daño a ella y probablemente le esté haciendo daño a su entorno. Porque una persona herida va a herir también a los demás, va a herir a otras personas también. Y va a herir principalmente a las personas más cercanas que tiene, que son sus hijos, en este caso, ¿no? Entonces, si no lo ha podido manejar ya ella, personal, directamente, pues lo recomendable es que vaya a una terapia, que la ayuden a disolver ese rencor, esa amargura, a sanar la relación con la mamá, aun cuando la mamá no quiera o no reconozca su error. Entonces, eso la va a liberar. El perdón siempre es liberador, y el perdón es una muestra de amor.
en ese sentido. Yo decido amar a mi mamá, yo decido perdonar a mi mamá, aunque no lo sienta. El gran problema de mucha gente es que dice, ¿no? Cuando un terapeuta le decimos, mira, que tú tienes que perdonar, ¿no? Es que yo no lo siento perdonar, ¿no? No me nace perdonar. Y yo le digo, mira, yo no te pido que tú lo sientas. Yo te pido que tú decidas perdonar, aunque no lo sientas. Muchas veces la gente espera sentir para recién decidir o hacer algo. Y eso es un error. Hay muchas cosas que tenemos que hacer aunque yo no lo sienta. Entonces, cuando yo decido perdonarla, decido amarla aunque no sienta eso. Entonces, cuando yo decido y hago actos que expresen amor, va a venir el sentimiento y voy a empezar a sentir. Y voy a empezar a liberarme. Entonces, en eso consiste también la terapia a la cual llevamos a las personas. A decisiones, más que a sentimientos. A actos, más que a pasividad. Yo de niña no recibí el amor. De adulto, no puedo quedarme sentado a esperar que me vengan a amar. Yo salgo al encuentro del amor. De niña está bien, yo tenía que esperar que me amen. De adulto no, yo decido amar. Mi mamá no fue capaz de amarme. Yo ahora decido amarla a ella. Y miren, una de las cosas que también mencionamos en el libro es, cuando yo empiezo a dar amor, yo recibo amor. Cuando esta señora empiece a dar amor a su madre, probablemente lo va a recibir también de ella. También porque el amor es terapéutico. Ese amor que la sana a ella y se la brinda a la mamá va a ser algo que va a sanar a la mamá. Y la mamá ahí tal vez le pida perdón, ahí tal vez reconozca y empiece a amarla también. Yo cuento en el libro, hay un testimonio de una chica que fue violada y que sus padres no le creyeron, fueron muy maltratadores. Ella no esperó que los demás cambiaran, ella cambió, ella empezó a mostrar amor hacia sus padres. Padres mayores ya. Y esos padres cambiaron, esos padres sanaron, esos padres pidieron perdón, esos padres son otros y viven una vejez mucho más sana y tranquila también. Así que hay que salir al encuentro del amor. Es lo que te podría decir, ¿no? Gracias, profesor. Doctor, una pregunta. Buenas tardes. Bueno, doctor, quería compartirle, ¿no?, acerca de una familia. Este caso fue que aparentemente esta familia, su conyugalidad era armónica aparentemente, y también la paternidad, un padre que aparentemente estaba bien, pero de noche a la mañana este hombre un día llamó a la hija mayor, una joven de 21 años, le llamó, le citó a un restaurante y le confesó que nunca amaba a su madre y que había decidido abandonarlos. Este hombre no llevó nada de la casa, solo tuvo ni siquiera se despidió de sus hijos, ni de la mujer, ¿no? O sea, no terminó en pleitos y se fue. La hija, esta joven, llegó a casa pues destrozada, comunicó a su mamá que el papá nunca más iba a regresar y que no daba el motivo por qué se iba. La joven se puso al frente, prácticamente la mamá vivía, el que mantenía el hogar era el padre. Esta mujer nunca había trabajado. La chica se pone al frente y se pone a trabajar y le dice que va a ayudarle a mamá, y lo hizo casi 1 año, 2 años, pero en esa fuerza de esta joven de apoyar, pues tuvo problemas, ¿no? En su entorno, que prácticamente empezó ella a tener problemas por un sentimiento, y bueno, la descalificaron, la gente empezó a hablar muy mal de ella, y ella pues nunca tampoco fue una mala joven, ¿no? Sino que por murmuraciones y chismes, eso hizo que esta joven como que entrara en una depresión. Al poco tiempo se enteran, a estos meses, en este tiempo de cuarentena, que el papá vivía con un amante, y esta amante vino a insultarlos, ¿no? A ella. Todo eso hizo que esta jovencita, de estar llevando toda la carga del hogar, pues cayera en una depresión. Tiene 5 meses que no se levanta, está en cama, y ellos son 4 hermanos. Y la madre vive en llanto, ¿no? En dolor. Y la hermanita de 11 años, ya con
síntomas tipo de taquicardia, de pendiente, qué le pasa a la hermana mayor, el joven, el segundo hermano de 18 años, igual con los síntomas, entristecidos, que no sabe qué es lo que sucede. O sea, Ya lo entendí. ¿Cuál sería tu pregunta específica? Entonces, mi pregunta, profesor, es a quién poder ayudar, cómo poder rescatar toda esta familia, ¿no? Ok. O si por la madre, por dónde empezar, ¿no? Claro que la joven no quiere ayuda. Te respondo entonces. Esta chica de 21 años, si ha caído en un cuadro de depresión, no es exactamente porque papá los ha abandonado. Eso ha sido el detonante. Es una chica que probablemente ya hay una historia de vida, porque no todo ha sido perfecto seguramente en ese hogar. Y ya a sus 21 años, con esta experiencia de abandono y sobre exigencias de trabajo, de hacerse cargo porque la mamá está media derrumbada, claro, se le agotó las fuerzas, entró en estrés, en crisis, y pues le ha venido esta depresión, ¿no? Yo creo que aquí clave trabajar es con la mamá. O sea, la mamá ha recibido una puñalada, ha recibido un golpe, es cierto todo eso, pero no se puede dar el lujo de terminar y quedarse en el suelo, porque tiene hijos. O sea, tiene suficientes motivos para seguir adelante por sus hijos. Yo creo que está bien, un tiempo estoy tirada en la lona, estoy golpeada, un tiempo es válido, es legítimo y es normal, pero no puedo quedarme meses y años en esa situación. Entonces la mamá es la que tenemos que trabajar con ella para fortalecerla, cambiar su narrativa, que perdone a este marido, y si no lo perdona aún todavía y demanda un tiempo, pues empiece a decir, a meterse en la cabeza, yo voy a sacar adelante a mis hijos. Voy a ser fuerte, voy a ver cómo trabajo. A mi hija de 21 años la voy a apoyar, le voy a dar cariño, le voy a dar ánimo para decirle que tenemos que salir adelante en medio de todo esto. Entonces, hacer como una alianza y animar a la mamá. Pero acá es clave la mamá. Sin dejar de trabajar también con la chica de 21 años, que parece que se ha saturado en trabajo y también encima ha tenido una relación, parece, sentimental, que también no le ha ido bien, seguramente también por tantas demandas y tantos problemas que tiene en la casa, ¿no? Claro, lo que esta chica, esta esposa y esta familia ha experimentado es un vínculo insano de desamor llamado rechazo. El papá los ha rechazado y el rechazo se ha expresado en ausencia, en abandono de lo que ha hecho. Y no solo eso, sino que también ha venido la amante y los ha insultado, los ha agredido. Descalificación también ahí. Entonces, vínculos insanos de desamor que ha llevado a que esta familia termine un poco, pues, desestabilizada. Pero igual, ¿qué va a hacer con esta historia que les toca vivir cada uno de ellos? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer carrera de víctima y decir, pues ya, todo me ha salido mal, es un hombre desgraciado, y ya no tengo dinero, y me lamento y lloro? O sea, ¿me voy a quedar en eso? ¿O qué voy a hacer con esa historia? ¿O voy a asumir lo que decía Boris Cyrulnik, tomar el camino de la resiliencia? Voy a ser fuerte. Resiliencia significa eso, ser fuerte, no quebrarme en la adversidad y crecer y salir adelante en medio de ella. Es decir, ¿qué voy a hacer para enfrentar esta adversidad? ¿Qué solución? Algo tengo que hacer. No me voy a quedar quieta, no me voy a quedar llorando, no me voy a quedar victimizándome. Eso es lo que hay que ayudar a hacer en la terapia y en el trabajo, tanto con la mamá como con la hermana mayor, ¿no? Puede costar, puede ser difícil, pero es lo que toca hacer en ese sentido, ¿no? Listo, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos tal vez llegando al final, pero alguna otra pregunta que puedan tener. Ok, si no hay más preguntas, vamos a ir terminando ya la charla. Solamente me queda por decirles que adquieran este libro. Sí. Les animo a que lo adquieran. No es porque yo quiera como autor vender muchos libros, porque para empezar ni se gana vendiendo esos libros, sino que me interesa que el contenido que está escrito allí sea un contenido que ilustre, un contenido que eduque a ser un buen papá,
a ser una buena mamá, a ser buenos cónyuges. Que eduque para que aprendamos a amar correctamente. Que sea un libro que nos lleve a sanar nuestras heridas ya de adultos, a crecer y madurar ya de adultos, porque el signo más grande de sanidad y de madurez es el amor. El amor que puede haber. Dostoyevsky decía en Los Hermanos Karamazov, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Es el sufrimiento de no ser capaz de amar. Eso es el infierno. Mucha gente que vive trastornos de personalidad, problemas psicológicos, viven en un semi-infierno o en un infierno, porque no son capaces de amar. Esa persona llena de odio, de rencor, vive un infierno, porque no es capaz de poder amar. Entonces, salir del infierno es empezar a amar, empezar a perdonar a las personas. Así que lean ese libro, les va a ayudar. Regálenlo a familiares también, que puedan ayudarles. Es un libro muy práctico, muy sencillo, está escrito de manera fácil, tanto para personas y público en general como para terapeutas, que les va a servir también como un manual de intervención terapéutica. Ya, así que ayúdennos a difundir este libro, a difundir un conocimiento que vaya en pro del bien de las familias, de los hijos, en tiempos de tanta crisis familiar, matrimonial, y de tiempos en la que salen hijos muy difíciles, muy problemáticos. Ayúdennos con la difusión de ese libro. Entren a la página de web de Amazon. Ahí entran a Amazon, ponen el título del libro, La belleza de amar, mi nombre, José Valdeón Valdivia, y les va a salir. Y lo pueden adquirir de manera virtual en una especie de PDF para que lo puedan tener en su celular, lo puedan tener en la laptop, o también lo pueden adquirir de manera física. Ustedes lo compran y Amazon se los lleva a dirección que les dan, ¿no? A sus propias casas. Así que lo pueden regalar también y mandan a la dirección que ustedes quieran mandar también. Así que en físico o de manera virtual puede llegar y podemos tener acceso a este libro, que estoy seguro que va a ser de mucha bendición, de mucha nutrición y edificación para muchas familias. Ok. Listo, entonces. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber participado con sus preguntas, con su asistencia. Gracias, profesor. Usted. Okay, Gracias a también en YouTube, que no hemos podido verles. Pero gracias también por ellos. Bueno, esto queda grabado en YouTube y también lo pueden volver a ver, lo pueden pasar a sus contactos, poner like y todo eso, ¿no? Gracias, profesor. Listo, entonces. Muchas gracias.